Lautaro Moschetti es un joven economista y muy talentoso de la Fundación Unité Progreso. Yo hice una especie de introducción, Lautaro, porque quiero preguntarte tantas cosas, pero bueno, un poco planteé el mapa de dónde estamos parados hoy, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes para todos. ¿Cómo te va? Bueno, no sé qué pensabas de mi introducción, pero empiezo a preguntarte, digamos, vamos a empezar por el Toto, ¿no? Esto de que, bueno, van a sorprender las medidas en materia de utilización de dólares, el tema de la variación endógena, y qué pasa con esto de un piso del 6%, ¿no? La verdad que es muy optimista, pero digamos, pinta bien el anuncio. Sí, totalmente. A ver, la verdad es que lo que es el nivel de actividad económica, seguimos con datos que son bastante buenos, ¿sí? Tanto el mes de enero como el mes de febrero. Si uno mira lo que es el estimador mensual de actividad económica, el famoso EMAI que publica el INDEC, dieron variaciones muy positivas. En concreto, en febrero fue solamente de 0,8% mensual, lo cual nos da la pauta de que Argentina, o al menos su nivel de actividad económica, está creciendo fuertemente. Y así como en un primer momento pensábamos que Argentina iba a crecer durante este año cerca de 5%, bueno, los últimos datos nos invitan a pensar que probablemente ese crecimiento sea mayor. E incluso desde Libertad y Progreso pensamos que podría llegar a superar el 6%, en torno a 6,4% para el año 2025, lo cual desde ya se va a traducir en mayor empleo, se va a traducir en mejores condiciones de vida y desde luego que poder salir del estancamiento económico que Argentina lleva prácticamente 15 años sumergida en esa situación. Ahora, Lautaro, respecto de ustedes han tirado un número, siempre son muy científicos, muy creíbles, 2 y pico, en marzo. ¿Cómo, no falta casi nada, cómo viene originando el mes de abril y la proyección? El gobierno dice, vamos a pulverizar la inflación, y está haciendo cosas que van encaminadas a eso. ¿Qué están viendo ustedes de la Fundación? Bueno, a ver, la verdad es que yo creo que al final del día vamos a tener que analizar la inflación conjunta de marzo y abril. ¿Y por qué digo esto? Porque marzo fue un mes Coincido. bastante atípico, ¿sí? Es decir, no solamente que hubo mucha incertidumbre, ¿sí? Respecto a lo que iba a ser la salida del cepo, lo que iba a suceder con el esquema cambiario, si se iba a devaluar, si el dólar iba a ir a 1.400, etcétera. Y no solamente eso hizo que, bueno, muchos hayan aumentado precios tratando de cubrirse, lo cual me parece completamente lógico, teniendo en cuenta, bueno, que vivimos en un país con antecedentes que acompañan ese tipo de decisiones. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente. En marzo hubo aumentos muy pronunciados en lo que es educación, sí, casi 30%, y también dentro del componente de alimentos hubo un aumento muy fuerte en lo que fueron verduras, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más allá de la política monetaria y todo lo que hace a la inflación en sí, hay cuestiones estadísticas que no deben perderse y hay que analizar, porque estos aumentos tan fuertes que tuvimos en marzo no van a repetirse en abril, y por lo tanto eso de por sí va a generar una mayor incidencia sobre el dato de abril. Ahora bien, concretamente, y dejando de lado, si se quiere, lo empírico, ¿sí? O lo estadístico, mejor dicho, creo yo que, bueno, parte de esas expectativas que había en marzo se revirtieron en abril, perdón, teniendo en cuenta que la salida del cepo no fue traumática como muchos pensaban, incluso los tipos de cambio financiero terminaron por debajo de lo que eran previa a la salida del cepo, y el salto del tipo de cambio oficial, la verdad es que fue muy pequeño. Entonces, muchos tuvieron incluso que retrotraer sus precios, y de hecho en las mediciones semanales que hacemos desde la Fundación no hemos visto saltos pronunciados, ¿sí? Sino que, bueno, continuó, digamos, la tendencia normal como venía siendo en las semanas previas a la unificación cambiaria. Entonces, con todo esto, la verdad es que el dato de abril yo creo que puede estar por debajo de lo que fue marzo, ¿sí? Estamos estimando una inflación del 3% aproximadamente para el mes, pero hacia adelante es muy importante tener en cuenta que con el nuevo esquema cambiario, la inflación va a reducirse mucho más rápido de lo que venía transitando en los últimos meses. Con lo cual, de vuelta, es un escenario mucho más optimista que el que teníamos algunos meses atrás, más allá de este pequeño ruido que se generó tanto en marzo como en abril. Doctor, el capítulo que siempre es complicado entenderlo, el acuerdo del fondo,
lo que dijo en el marco de la Asamblea Anual del Fondo y del Banco en una mesa que armó JP Morgan, que es un encuentro privado. Bueno, si hay un evento externo, vamos a asistir con un fondo que tiene el Tesoro. Si son cosas muy contundentes, lo que las matrices pueden hacer, que ahora pueden traer capital, inclusive el financiero, con un plazo mínimo de 6 meses, y el BOPREAR para lo que estaba enganchado antes. Hay cosas que van marcando un horizonte de credibilidad y, digamos, de libertad de entrada y salida de capital. ¿Eso cómo puede impactar en en la tasa de inversión y en la proyección de la economía? Que si volver a digamos, juntarnos con los mejores del barrio. Bueno, a ver, desde luego que un escenario que es más propicio para la inversión va a empujar la actividad económica hacia arriba. Eso no hay ningún tipo de dudas. Ahora bien, por una cuestión lógica, y es decir, si un país no te permite retirar el fruto de tu inversión, el fruto de tu trabajo, lógicamente no vas a tener ningún tipo de incentivo a querer invertir no solo tu capital, sino también correr el riesgo de lo que genera una inversión y por lo tanto no van a llevarse a cabo. Ahora estamos viendo un escenario completamente alternativo para el caso argentino, ¿no? Donde, como bien marcaste, se van estableciendo reglas de juego mucho más claras, se van eliminando los controles de capital que precisamente hacen que los inversores puedan cobrar el fruto de su inversión. Entonces todo esto va a impactar de manera significativa, y no solo que esto es por una cuestión de estabilización desde el punto de vista macroeconómico, sino que además Argentina tiene mucho potencial para ofrecerle al mundo, no solamente por la riqueza de sus recursos naturales, sino también porque tiene un gran capital humano, ¿sí? Y es un país que verdaderamente tiene posibilidades en un montón de sectores económicos, no solo energéticos, como está haciendo, si se quiere, el foco por el gran potencial que tiene, pero también por, bueno, la gran extensión que tiene el territorio argentino y la gran facilidad para generar un montón de actividades, tanto agrícolas como también del sector terciario, ¿sí? Es decir, más lo relacionado con la cuestión de servicios, precisamente porque también hay un muy buen capital humano que puede aprovecharse. Doctor, que se está revisando, por supuesto con tiempo, todo el proceso normativo para sacar lo que esté en desuetudo. También se va avanzando con la readecuación, relocalización de personal y de organismos estatales. Es una reforma importante y se anunció, lo hizo el presidente en el discurso de Estado de la Nación, la reforma tributaria, imprescindible, laboral y previsional. Eso, por supuesto, marca también un pulso distinto para la economía. Ahora, digamos, mientras tanto, por ejemplo, vemos que sigue mes a mes creciendo los créditos hipotecarios y la tasa de crédito hipotecario en las escrituras de compra y venta en la capital, o sea, crece la compra y venta y crece el porcentaje hipotecario, es un 25%, pero la pregunta es, la tasa, ¿en qué momento podemos ver que empieza a tener, digamos, más normalidad la tasa? O en todo caso, ¿a qué responde lo que se conoce, que usted define como el precio de lo que cuesta el dinero la tasa, ¿no? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, a ver, claramente en cuanto a Argentina continúe con el proceso de desinflación en el cual está transitando, la tasa de interés va a ser menor. Y un dato no menor, me parece también, es que hoy en día los créditos hipotecarios prácticamente están atados a la inflación, ¿no? Es decir, para sacar un crédito hipotecario la única alternativa que hay son los créditos UBA, que, insisto, son los que están, digamos, indexados por la inflación. Ahora bien, en un país en el cual la inflación tiende a desaparecer, lo lógico sería que, bueno, podamos tener incluso mayor previsibilidad y en unos años también poder, soñar con tener un crédito hipotecario a tasa fija, lo cual le va a dar mayor previsibilidad, a, tanto los inversores como así a aquellas personas que quieran acceder a una vivienda. Y lo cual a su vez genera mucho mayor incentivo, mucho mayor desarrollo en lo que es el sistema financiero en general. Esto un poco también va a estar atado a posibles reformas no solamente del sistema del mercado laboral, sino también el previsional. ¿Por qué? Bueno, porque un sistema previsional típicamente invierte, ¿sí?, en activos de largo plazo. Y en el mundo, ¿sí?, los sistemas previsionales en general justamente van a invertir en
el tipo de inversiones o instrumentos que están relacionados a los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque de vuelta son inversiones a larguísimo plazo. Entonces, en ese sentido me parece a mí que en Argentina se va a generar en los próximos años oportunidades realmente muy buenas para el desarrollo del mercado de capitales, ¿sí? Porque, insisto, tener posibilidad de desarrollar los créditos hipotecarios a largo plazo con tasas fijas, el hecho de poder tener inversiones a largo plazo, va a generar nuevos instrumentos y eso a su vez nuevos mecanismos de ahorro, ¿sí? Y empezar a sacarse el chip de la cabeza de que en Argentina solamente se ahorra en dólares, cuando la realidad es que no solamente no se ahorra, porque el dólar también se deprecia, sino que a su vez es una forma de financiar, distintos proyectos de inversión del sector privado, lo cual a su vez retroalimenta al nivel de actividad. Doctor, por último, un tema que a mí me molesta siendo chitaíno, pero quiero mucho al campo, es que se mantenga la retención, inclusive que hace una amenaza de que ahora dentro de poco puede volver al nivel anterior. ¿Por qué sostenemos sabiendo que si sacamos, como hizo Solá y Menem en su momento, Felipe, ponemos en cero, habría una explosión de producción, no nos alcanzarían los puertos, los caminos, las bodegas, los camiones, los trenes. Digamos, ¿qué justifica? Si en todo caso, ¿qué te parece que puede pasar con eso? A ver, discúlpame, no te pude escuchar bien, se me entrecortó la pregunta, si me podías repetir. Te decía, se mantienen las retenciones al campo. Inclusive el presidente hace unos días dijo, liquiden porque si no volvemos al nivel anterior. Yo digo, ¿qué justifica que se mantenga eso sabiendo que, como se pidió en la experiencia en Menem Felipe, si ponemos en cero las retenciones el campo en poquito tiempo, pongamos 2 ejercicios, puede duplicar y no nos alcanzarían ni los puertos ni las bodegas? ¿Por qué se mantiene todo eso? ¿Qué podría pasar con las retenciones en el nivel actual? Perfecto, ahora, acá hay que tener en cuenta que Argentina todavía tiene que transicionar un proceso de estabilización fiscal, ¿sí? Es decir, en el 2024 Argentina ya logró tener un superávit fiscal, es decir, tener ingresos o recursos genuinos que sean superiores a sus gastos. Y este proceso es el corazón de todo el programa económico, ¿sí? Por lo tanto, el campo, desde luego que por las retenciones generan recursos significativos, ¿sí? Para las arcas del Estado Nacional. Por lo tanto, no es trivial, ¿sí? Que se eliminen rápidamente. Lógicamente, al eliminarse estos impuestos, van a generar, como bien mencionaste, una retroalimentación sobre, la capacidad de inversión que van a tener los productores y a su vez mayor incentivo a querer seguir produciendo cada vez más, ¿no? Pero lo cierto es que, Argentina tiene que asegurarse poder tener los recursos para, sobre todas las cosas, mantener el equilibrio fiscal y que esto a su vez pueda sostenerse en el largo plazo. Lo bueno es que yo creo que en la medida en que Argentina siga creciendo, insisto, para este año probablemente cerca de un 6%, hasta que pueda llegar a replicarse por los próximos años también, lo cual es un crecimiento bastante sorprendente, ¿no? No hay economía en América Latina que crezca a este ritmo, y menos por 2, 3, 4 años consecutivos, con lo cual realmente marcaría un antes y un después para el país. Entonces, bajo esa hipótesis, donde se mantiene el ritmo de crecimiento, eso va a generar mayor margen para que impuestos, incluyendo a las retenciones al campo, puedan disminuir sin comprometer el núcleo de vuelta del programa, que es el equilibrio fiscal. Entonces, una vez que logremos tener ese margen, yo creo que, rápidamente el gobierno va a poder reducir gradualmente hasta poder eliminar los impuestos a las exportaciones y de esa forma quitarle la presión que tiene el sector productivo más importante del país y generar más libertad sobre la producción. Doctor, ustedes se habían señalado hace tiempo, ¿no? Que había rubros que venían mostrando una mejora en el ingreso real de los salarios, de los saberes. ¿Eso lo mantiene? ¿Va a crecer? ¿En qué momento la gente va a ver o va a comenzar a ver de manera palpable? Ahora la gente que está controlando precios, los supermercados rechazaron aumentos, que Urquiza dijo esta vez es diferente. Hay cosas que no hemos vivido nunca, al menos en los últimos años, bastantes en los últimos años.
Digo, ¿qué sectores en todo caso? ¿Cuándo vamos a empezar a ver de manera palpable, indudable, porque hay gente que sigue dudando, que se está recuperando el poder real de lo que cobramos? Bueno, a ver, un poco voy a repetir lo que dije antes, ¿no? ¿Por qué? Porque para poder pagar más salarios, lógicamente tiene que haber mayores ingresos por parte también de el sector privado, ¿no? Entonces, en la medida, o mejor dicho, ¿qué condiciones tiene que haber para que aumenten los salarios en términos reales? Por un lado, tenés que tener una macroeconomía estabilizada, ya podemos dar por sentado ese ítem, ¿sí? Menor inflación sobre todas las cosas. Y por otro lado, vuelvo a hacer énfasis en el crecimiento y en la inversión. ¿Por qué? Porque el salario básicamente depende de la productividad de los trabajadores. Ahora, no es lo mismo operar con una máquina de hace 50 años que con una máquina mucho más moderna. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente con una máquina de mayor tecnología vas a poder ser mucho más productivo que con una máquina prácticamente obsoleta. Entonces, ahí nuevamente, insisto, hago énfasis en esos dos puntos, ¿sí? Tanto la estabilización macro como el crecimiento, la inversión, que básicamente van a ser los pilares para que los salarios puedan recuperarse. Ahora, por otro lado, también hay que entender, y entiendo la impaciencia que hay en la gente, porque los salarios en Argentina siguen siendo muy bajos, en los últimos años se han erosionado significativamente, pero lamentablemente en economía no hay una fórmula mágica, ¿sí? Es decir, tantos años de estancamiento, tantos años de inflación, no pueden corregirse un día para el otro y va a ser un proceso que probablemente tarde varios años, ¿sí? Ya a partir de mediados del año pasado los salarios en términos reales comenzaron a recuperarse, pero, insisto, para volver a crecer o para volver a alcanzar niveles de hace algunos años, bueno, lamentablemente es un proceso continuo que lleva tiempo, pero que están dadas las condiciones para poder alcanzarlo nuevamente. Lautaro, como siempre, muchísimas gracias por tu claridad, su gentileza. Un fuerte abrazo y a las órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. El doctor Lautaro Mochelsi, economista de la Fundación Libertad y Progreso, conversando con nosotros.